Dios me les bendiga, paz de Cristo. Les habla Isaac. En esta ocasión vamos a hablar de Enoc, el profeta Enoc. Te invito a no irte corriendo porque es un tema súper interesante que va a fortalecer nuestra fe. Sin más preámbulo, esto es... Enoc, claro, Enoc, ¿quién no sabe quién es Enoc? Enoc, obviamente que todo el mundo sabe quién es Enoc, pues no, sospecho algo y creo que voy a tratar de despejarlo yendo a un lugar donde se congrega la iglesia y les voy a preguntar a niños, jóvenes y adultos qué saben acerca del profeta Enoc. Niña, ¿usted qué sabe del profeta Enoc? ¿Usted qué sabe del profeta Enoc? No, es en serio, venga que no es para eso. ¿Qué sabe usted del profeta Enoc? Sé que... Hermana Lenny, Dios la bendiga. No leer. Cierto. No leer. Hermana, ¿qué sabe usted del profeta Enoc? No leer. ¿Usted qué sabe acerca del profeta Enoc? ¿Qué sabe acerca de Enoc? Que se llama Enoc. Dios, ¿qué sabe de Enoc? No. Venga, señorita, la cámara. No te voy a decir nada. Acerca del profeta Enoc. No te voy a decir nada. No te voy a decir nada. No te voy a decir nada. ¿Qué sabe acerca del profeta Enoc? ¿Sí sabes algo? Te lo transmito. El profeta Enoc fue traspasado al cielo. Fue traspuesto al cielo, primer muerte. Muy bien, felicitaciones. Así que mis sospechas eran ciertas. Las personas casi no saben acerca de Enoc y no los culpo porque en la Biblia de todas maneras de Enoc casi no se habla y de lo que poco se menciona en la Biblia pues poco se sabe. Pero estamos aquí para eso. Vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de Enoc. Primero que todo, Enoc aparece en el capítulo número 5 del Génesis, exactamente en el versículo número 18. En ese capítulo nos regala los primeros datos de Enoc. Por ejemplo, el padre fue Jared, que Enoc a los 65 años tuvo a Matusalén, su hijo. Bueno, pero dirán ustedes, ¿qué nos interesa esos datos? Es decir, nadie va a hacer una predicación tipo, bueno hermanos, en esta noche hablaremos acerca de que Enoc tuvo su hijo a los 65 años y que fue el hijo de Lamec. Pueden sentarse. No, nadie va a predicar sobre eso de pronto, pero tenemos que sentarnos un poquito a analizar la palabra del Señor. No vamos tan rápido porque la palabra de Dios tiene muchas cosas que podemos pasar por alto si no nos detenemos a analizar y a meditar en ella. Por ejemplo, el hijo de Enoc en ese capítulo se llama Matusalén. Si analizamos el nombre Matusalén significa hombre de envío, o también se puede decir cuando él muera será enviado. Pero surge la pregunta, ¿enviado qué? ¿Qué será enviado cuando Matusalén muera? Resulta, pasa y acontece que Matusalén muere el mismo año del diluvio. No, sí. Quiere decir que su nombre significaba que cuando él muriera vendría el diluvio. Enoc le puso ese nombre a su hijo y era como una profecía caminante. Matusalén se convirtió en una profecía andante. Las personas cuando lo saludaban, ¡hey! Cuando mueras tú vendrá el diluvio. ¡Hey! Cuando mueras vendrá. ¿Qué más? Cuando mueras vendrá. Imagínense el profesor tomando la lista. Cuando muera vendrá. ¡Presente! Entonces podemos ver que las personas por medio del nombre de Matusalén sabían y eran advertidas que con la muerte de él vendría el diluvio, lo que convierte a Enoc en un profeta. Enoc un profeta, claro. Miren, si leemos la carta de Judas, no Judas el Iscariote, Judas el bueno, encontramos en el versículo 14 y 15 que Enoc es un profeta. Dice literalmente así: de estos también profetizó Enoc. Es decir, que Enoc se convierte en un profeta de los tiempos de Adán. Antes del diluvio hubo profeta. En todos los tiempos, en todas las dispensaciones, Dios ha hablado. Y la generación del diluvio no se quedó sin testimonio. Y esa generación no era muy buena que digamos. Si leemos Génesis en el capítulo número 6, encontramos que Dios dice que le había dolido en el corazón haber creado al hombre. También dice que la tierra estaba llena de violencia, como para variar. Entonces a esa generación violenta y malvada fue a la que Dios le habló por medio del profeta Enoc. ¿Y con qué objetivo Dios le habló a esa generación? Con el objetivo que se arrepintieran. Miren, Enoc tenía como misión advertir al mundo de aquel entonces las consecuencias de sus obras malas. Es pues Enoc la voz de Dios en aquella época, la luz en medio de la oscuridad, el que reflejaba el camino a seguir. Por eso dice la Biblia allá en Génesis 5 que Enoc caminó con Dios. Y por Enoc haber caminado con Dios, pues Dios se lo llevó.
Algo así. Desapareció Enoc. Dios se lo llevó, lo tomó y lo llevó al cielo. Un momento. A mí Enoc se me está pareciendo a alguien. Parece ser que cumplimos la misma misión de Enoc en estos tiempos. Primero, Enoc hablaba la palabra de Dios. ¿Quiénes hablamos la palabra de Dios? Alcen la mano. La iglesia. Enoc caminó con Dios sin seguir los caminos malvados de la gente de esa generación. ¿Quiénes siguen caminando con Dios sin seguir los caminos malvados de este mundo? La iglesia. Eso lo dice en Santiago. Que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Y le agregamos a que Dios se lo llevó. ¿Y quiénes estábamos esperando que Dios nos arrebate de este planeta? Sí, la iglesia. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? Porque Dios no quiere castigar al justo con el injusto. Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Eso lo dice la Biblia. Así como Enoc fue llevado antes del castigo de Dios a la humanidad con el diluvio, así también Dios se llevará a la iglesia antes de la gran tribulación, descrita en Apocalipsis, de que las copas de ira, que los caballos. La iglesia no va a pasar por nada de eso. Gracias, Señor, gracias. Seremos traspuestos por Dios para no ver muerte. Pero por mucho que Dios alargue el tiempo para cumplir la promesa que Él tiene para nosotros de arrebatarnos, ese día llegará. Y así como Enoc fue quitado de este mundo para ser llevado al cielo, así en este tiempo también nosotros seremos quitados de este mundo para irnos con Él a encontrarnos en el cielo. ¿Te quieres ir con Jesucristo? Camina con Él, así como Enoc caminó con Dios.